vos sentís esto que dijiste, que es como un guante. Sí, es como un guante, es como un traje, una continuidad. Sí. Porque las fascias toman relevos y se anclan algunas fibras en las fascias de otros tabiques musculares, pero lo que hay que entender es que el músculo, porque esto digo, este sensor sensa actividad muscular, pero el músculo no es un tejido que esté aparte. El músculo, yo siempre digo, tanto en la escuela de osteopatía como en la escuela de danza, para entender cómo es la estructura muscular, el músculo es como un paquete de fideos, ¿sí? Donde cada fideo es una fibra muscular. La fibra muscular es una fibra larga que tiene, ¿sí? Puentes de actina y miosina que se contraen, se acortan, y, ¿sí? Esa fibra es una fibra larga, ¿sí? Está enmarcada, tiene un plástico. Imagínense que cada fideo tiene un plástico, ¿sí? Eso es el endomicio, es fascia. ¿Sí? Claro. Y después existe un perimicio, con la fascia epimicial, ¿sí? Que es, cada 10 fideos hay un fascículo, porque si no el músculo tiene que tener selectividad, claro, ¿sí? Para hacer diferentes cosas. Y después viene el paquete, ¿sí? Que es el epimicio, ¿sí? Entonces, endomicio, perimicio, epimicio, cuando se terminan los fideos, todo el plástico se junta y forma el tendón. ¿Sí? El tendón, algunas fibras que se encajan en el hueso llaman fibras de Sharpie, ¿sí? Y otras fibras toman relevo en todo el tejido conectivo articular y continúan con el otro, con las fibras que envuelven el epimicio del otro músculo, ¿sí? Entonces, bueno, en los últimos años la cuestión es que antes eso, yo soy disectora, antes cuando disecábamos lo sacábamos, todo el tejido conectivo lo sacábamos. Mostrábamos el músculo, ¿no? El músculo tiene una preponderancia, pero el músculo en sí mismo estructuralmente es eso. Por eso, cuando hacemos un movimiento voluntario van a tener una determinada lectura, pero cuando hacen el otro movimiento también, porque no es que vos estás moviendo la fascia sola, no. No, claro. ¿Sí? O sea, la fascia tiene la capacidad, ¿sí? De simpatía de membranas, digo, no necesita, hay una parte que no necesita la contracción voluntaria, por lo cual se empieza, cuando entramos en ese nivel con el estímulo correcto, a generar una respuesta facial que sostiene el movimiento. Hasta que puede, ¿no? O sea, porque es como así, es una regulación, ¿sí? Si después eso se usa, claro, se puede usar, claramente, hay que usarlo con criterio en ese sentido, digo, porque yo por ahí vengo de la terapéutica y soy como más así de, bueno, ¿no? Sí, como pone en movimiento un montón de cosas y se paró, ¿sí? Entonces, después regulas en otro lugar, haces una pausa, ¿sí? ¿Ok? Eso, pero es músculo. Digo, la fascia externa, hay otras fascias, ¿sí? No son las únicas. Estas fascias son las aponeurosis externas que envuelven los músculos. Un nivel, una mamusca. Antes está la fascia superficial. Después la que envuelve los músculos, después otras fascias que tienen, algunas fascias tienen funciones mixtas, ¿sí? Porque envuelven músculos que tienen que ver con funciones viscerales, como la fascia cervical media del cuello, que tiene que ver con el ilioides, tiene que ver con la formación y con músculos que yo no puedo contraer el constrictor superior de la faringe, ¿sí? Bueno, yo por ahí sí. No. ¿Se entiende? Y por lo tanto también en el cuerpo está todo diseñado por algo. Esos lugares tienen inervación correspondiente, se inervan por cosas especiales porque como necesitas, como todo, claro. Eso es otro tipo de músculo, no es músculo esquelético, es músculo cardíaco. Hay 3 tipos de músculo, esquelético, cardíaco y liso de las paredes de las arterias, ¿sí? ¿Okay? Digo que vos no haces voluntariamente nada. No haces voluntariamente. Hay lugares, el cuerpo necesita la inervación involuntaria, ¿sí? Por eso fue tan importante la reacción recién de la habilitación de la fascia superficial. La fascia superficial está conectada con el autónomo porque yo soy bicho y si viene una cosa que me va a... yo voy a reaccionar. Si no tuviera las conexiones, quedo ahí, me quedo frita en el momento, ¿sí? O sea, eso es bueno. Todo el tiempo. La evolución, sí, bueno, poner... Claro, moriríamos todo el tiempo cuando tenés reacción. Claro, exacto. A cualquier cosa, ¿sí? Claro. Pero bueno, eso. Y
ahora sigue. Lo que es interesante es como, para mí, digo, cómo se despierta lo expresivo y el potencial de cada uno de acuerdo a la validación de lo que soy, ¿no? Pero eso es otra cosa. Yo de la conciencia corporal trabajo con la integridad del ser, ¿sí? Que es como, bueno, que no es solamente desde afuera, ¿sí? También después puedes recontrasaltar bueno, y cangurear feliz, ¿sí? Perfecto, empezá de espaldas porque tuviste ganas, ¿sí? Y es como, ahora te vas a conectar, si querés también con los dos brazos, porque uno va a seguir el otro y es como no es uno de mover uno, como quieras. Vas a conectar con el traje interno de las telas que envuelven los músculos, de la tela externa que envuelve los brazos. Y vas a, suspenderlos lateralmente un poquito. Sentir que es la suspensión, que es como la estructura interna la que te suspende los brazos. Hablamos de suspensión y no de sostén porque no es lo mismo, ¿sí? La suspensión implica como algo que sostiene como una flotabilidad, ¿sí? Eso, y desde ese lugar te permitís que sea esa tela que por ahí es clara en vos en las manos, es muy lindo toda la exploración y la regulación. Hay una fascia, después uno puede ir contando, narrando, ¿sí? Una fascia palmar. Que te sorprenda, ¿sí? Porque ahí en tu mirada, ¿sí? Que por ahí no importa, no estás mirando a espaldas, pero quisiste hacer ahí. En tu mirada existió como, a mí me dice que estás en dos vías ya. La vía voluntaria tuya observa el movimiento, bueno, igual la está filmando de adelante, viste que ella miró así tipo ting. Ahí se dio cuenta, a nivel de la conciencia, de la separación, ¿sí? Eso todo el tiempo podemos estar viendo qué está pasando en el cerebrín, ¿sí? Las vías. Entonces, eso. Eso, y fue al omóplato y al hombro. Algo que después empieza a integrar otras partes que la estructura necesita explorar en función del todo, ¿sí? Entonces ahí es cuando después ahora podemos ver de poner unos electrodos en el tórax y ver si yo te induzco qué pasa con la fascia endotorácica o la realidad es interna, pero no importa, ahí vos estás usando todo, ¿sí? Seguí en la tuya igual, eso, volví a lo tuyo. Eso. Deja que haga lo que sea, con 5 y 5. Estás haciendo una regulación espontánea, no pasa nada. Solo siempre sostenes si estás bien, eso es. No quieras más, porque el cuerpo necesita también ver cuáles son sus pausas y sus
integraciones. Vamos a respetar esta pausa activa como parte, es parte, quédate ahí, ves que te necesitas quedar tanto tiempo como, ¿sí? Es como el silencio en la música, ¿sí? O sea, compositivamente es power, ¿sí? Además, a nivel comunicación, porque hay un campo abierto que comunica, vos nos estás comunicando un montón de cosas, ¿sí? ¿Sí? Entonces hiciste una regulación a ese nivel, ¿sí? Solo porque fue nombrado, porque en realidad nosotros decimos, bueno, no tengo el entendimiento de cuántas son las fases, pero tu cerebro sabe perfectamente cómo está compuesto dentro del sistema que lo rige, ¿sí? Y cuando vos te pones en contacto, pasa eso, ¿sí? Espontáneamente, por ejemplo, para aprovechar, comprender ese momento. Después, si eso tiene posibilidad de usarse por lo que quieras, que tiene que ver con, claro, sí. Muévete. No, déjalo descansar con eso.